Expedientes TVC. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan aquí en Expedientes TVC. Hoy vamos a tocar un tema que seguramente usted lo ha escuchado a lo largo de muchos años y es el tema de la deuda en el país. Y lo vamos a hacer de la mano del doctor Pedro López Elías, socio fundador de López Elías y Asociados y además especialista, por supuesto, en finanzas públicas. Pedro, un gusto recibirte ahora aquí en Expedientes TVC. Muy buenos días. Bienvenido. Encantado de la vida. A ver, ayúdanos a entender, para los que somos neófitos, que no sabemos verdaderamente temas de finanzas y de economía, primero entender este término, deuda pública. ¿Qué es? Bueno, para entenderlo de una manera muy sencilla, déjame te voy a explicar. La deuda es una obligación o un pasivo que tiene, en términos generales, cualquier persona, algo que debe. Exacto. Es decir, en el caso específico, cuando nos referimos a deuda, generalmente ese concepto lo obtenemos nosotros de un financiamiento, de un crédito que nos dan. Así es. Y el ejemplo más claro es una tarjeta de crédito. Es decir, nos dan una tarjeta de crédito por 1,000 pesos. Entonces, conforme nosotros la vayamos usando, vamos teniendo esa deuda, esa obligación pendiente por pagar. Con o sin intereses, dependiendo de las circunstancias. Generalmente es con intereses. Los intereses es la utilidad o la ganancia que obtiene quien te presta. Así es. Y además te puede cobrar otro tipo de cosas, comisiones, gastos, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de deuda pública, es la deuda que el Estado tiene. Generalmente lo conocemos como gobierno. Es decir, el gobierno es lo que debe. Y esta deuda se manifiesta de muchas maneras. Es decir, hay una deuda interior, deuda pública interior, que es la que asume el gobierno, aquí mismo dentro del país. Los prestadores son internos. Los prestadores son internos, son los que radican en el país. Y también tenemos una deuda externa, que son los prestamistas, son quienes se encuentran fuera del país. Gobiernos y entidades financieras. Y entidades financieras, en términos generales, son instituciones internacionales, organismos financieros internacionales, así se conocen. Ahora bien, dentro de la deuda pública también, en términos generales, podemos incluir la deuda de los estados y de los municipios también, aunque es un capítulo aparte, pero también es lo que debe el municipio, lo que debe el estado, lo que debe el gobierno. Y son préstamos generalmente, al menos eso se entendería, para infraestructura, para crecimiento, para inversión que hace el gobierno federal o que debería de hacer. Que debería de hacer, es correcto. La premisa del destino de todos esos préstamos es para obras públicas, para inversión pública productiva, así se conoce en términos genéricos, ¿no? Pero al final, digamos, el gobierno la contrae, el Estado la contrae, pero la debemos todos los mexicanos. Sí, claro. Eso nos tiene que quedar muy claro. Sí, por supuesto. Todos la debemos, todos debemos de contribuir con alguna parte. ¿Por qué razón? Porque somos o no contribuyentes, pero nos toca una partecita de esa deuda total. Buen tema este de los contribuyentes, ya lo abordaremos más adelante porque es parte fundamental para tener ganancias, para tener dinero el gobierno, que los ciudadanos, los contribuyentes verdaderamente aporten. Pero bueno, ya lo tocaremos más adelante. Ahora, de todo esto no estamos tocando, y lo hemos venido señalando a lo largo de los últimos meses principalmente, aunque ya habría que decir de años, el tema del gasto dispendioso, el gasto sin ninguna estructura que se está haciendo, y que eso nos lleva, como a cualquiera de nosotros, a que si gastamos más de lo que podemos pagar, nos mete en problemas. ¿Cómo estamos en México? La verdad, tristemente lo tengo que decir, muy mal, muy desordenados, con una gran falta de prudencia en la utilización del gasto. Especialmente en esta administración. Aunque venimos arrastrándolo desde hace ya muchos años, pero especialmente, o sea, de que entró la administración de Enrique Peña Nieto a la fecha, y nos hiciste el favor de traernos aquí algunas gráficas, estamos hablando de que teníamos una deuda total cuando entró Enrique Peña Nieto de 5 billones. 5 billones de pesos. Y se duplicó
al día de hoy. Al día de hoy, digamos, al 31 de diciembre de 2017, es importante precisar también la fecha. Claro. ¿Por qué? Porque es la fecha de cuenta pública. Es decir, en términos constitucionales y legales, el presidente tiene la obligación de rendir cuentas conforme vaya terminando el ejercicio fiscal. Entonces, al 31 de diciembre de 2017, que es la cifra que tenemos, digamos, real, nuestro país debe más de 10 billones de pesos. Y efectivamente, en esta administración, estamos hablando, sin contar el año 2018, pero de 2012 a la fecha, se ha duplicado la deuda pública de nuestro país. Ahora, aquí en esta cifra se engloba la deuda federal y la de los estados y municipios. No, no incluye la de los estados y municipios. O sea, porque, y hago esta mención porque mucha de la deuda federal, mucha de la deuda estatal, la absorbe el gobierno federal vía rescates. Eventualmente sí, existe esa posibilidad. Y se suma a esto, ¿no? Sí, la rescata, sí. Pero, por ejemplo, aquí no solamente está la deuda del gobierno federal que ha asumido en forma directa, está la deuda de Pemex, está la deuda de la Comisión Federal de Electricidad, está la deuda del FOBAPROA, esa que nos ha generado muchos problemas desde hace muchísimos años, que son apoyos a ahorradores y deudores de la banca. Privilegiados. Y especialmente a eso habrá que sumarle los intereses, las comisiones y los gastos que se tengan por ese concepto. Ahora, cuando uno adquiere una deuda, tienes un tiempo perentorio para liquidarla. Correcto. De acuerdo a tu contrato. O sea, a lo mejor te dicen, páguela en 6 meses, páguela en 12 meses. ¿Cómo estamos en eso? Y si nos pudieras explicar, que es muy claro además, pero bueno, el pago de la deuda, que no es otra cosa, así lo entiendo yo, que el pago de los intereses de ese préstamo. Mira, el pago de la deuda se compone de 2 elementos. Capital, que le llamamos amortización, e intereses, que es el costo financiero, principalmente. Entonces, eso lo vas pagando mes a mes. Se paga mes a mes. ¿Cuánto pagamos? Un dineral impresionante. Ahora lo voy a decir. Pero depende mucho del plazo que tú tengas. Así es. Entonces, como son tantos créditos los que tenemos, hay créditos que se vencen en 1 año, otros en 2, otros en 5, otros en 10, otros en 15, otros en 30 y otros en 100 años, de ese tamaño. Los endeudados hasta las cachas. Endeudados estamos. Endeudados estamos. Que no es malo, ¿eh? Y eso hay que aclararlo de auditorio. No es malo tener deuda. No es malo tener deuda. El problema es cuando no la puedes pagar o no generas los recursos suficientes para poderla pagar. O no la utilizas de manera óptima. O no la utilizas de manera óptima, es correcto. Es decir, ahorita vamos a platicar el tema del destino, de la inversión, qué es lo que estamos haciendo con la deuda. Pero ahorita refiriéndonos al tema del pago, por ejemplo, este año, de enero a agosto, llevamos casi 400,000 millones de pesos pagados por concepto de interés. Si sumamos amortización e intereses en el estimado que hizo la Secretaría de Hacienda para 2018, vamos a pagar casi 1 billón de pesos. Es decir, vamos a pagar el 10% de ese gran total que tenemos para 2018 nada más. Y los próximos años, 2019, 2020, 2021, 2022, la próxima administración tendrá que pagar los vencimientos que se vayan dando, que son de montos similares al de 2018, es decir, 1 billón de pesos. Y de ese billón de pesos, ¿cuánto se amortiza y cuánto es, valga el término, interés? Bueno, aproximadamente es una regla de 30-70, no 70-30, 30-70, es decir, 30 capital, amortizado a capital y 70 de interés. Entonces, estamos pagando intereses de una manera impresionante. Pero además eso cambia todos los días. Vienen cambios importantes. ¿Por qué razón? Por ejemplo, si las deudas se tienen, como así es, en tasas que no son fijas, sino en tasas variables, la variabilidad de la tasa va cambiando todos los días. Y además, en el caso de la deuda externa, nos pega el tipo de cambio también, entonces conforme se vaya dando. Entonces, se está moviendo todos los días se está moviendo
el saldo de la deuda. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Por qué estamos tan endeudados? Yo creo que hay muchas cosas que hemos hecho mal, porque hemos asumido tanta deuda, pero no se ve el crecimiento económico, no se ve los beneficios a la población. Sigue habiendo cerca de 55 millones de pobres en nuestro país. Entonces, el principal problema que yo veo es que la deuda no se ha destinado adecuadamente a obras o a inversiones. Mucha deuda, mucho gasto y poca inversión. Claro. El gasto corriente se sigue incrementando. O sea, de nada nos sirven cartas de buena conducta y de recomendación cuando la realidad nos dice que seguimos gastando en gasto corriente, en gasto operativo, pero no estamos haciendo las grandes inversiones, no estamos trayendo los grandes capitales y sobre todo no estamos beneficiando a la población para que mejore su condición. Reduciendo, ahora que mencionas este gasto público pesado, obeso, el reducirlo beneficia, y te lo pregunto porque estamos en un momento de cambio. Viene una administración, la de Andrés Manuel López Obrador, que ha insistido mucho como parte de su plataforma política la austeridad, la reducción del gasto público, los salarios para los funcionarios, en fin, ¿todo eso coadyuva? Sí, claro. Yo creo que en materia de finanzas públicas es la principal propuesta de la nueva administración, la reducción del gasto público, y eso es muy bueno. Es decir, se debe reducir el gasto porque tenemos muchísimos gastos en donde le veamos, no solamente en gastos de personal, personal comisionado, personal que no trabaja, algunos que tienen apoyos, compensaciones adicionales 2 o 3 veces más, bonos, en fin. Pero en realidad se tiene que disminuir eso en la parte de servicios personales. Pero adicionalmente en lo que viene a ser servicios generales con celulares, autos, gasolina, o sea, muchísimo dispendio que existe. La administración entrante ha hecho una estimación de reducción de gastos aproximadamente en 500,000 millones de pesos. Ojalá que les alcance, la verdad, sería muy bueno. Pero esos 500,000 millones de pesos, así en números redondos, equivale más o menos a los intereses que México paga por su deuda pública. No, y a eso hay que agregarle, digo, no viendo un panorama negativo o negro. Estamos hablando de lo que hoy se debe. Correcto. Pero eso no implica que no vayamos a pedir más. Es cierto. O que no necesite más el país. Así es. Por ejemplo, para este año, el endeudamiento, deuda interna, el Congreso autorizó 470,000 millones de pesos. Lo puedes ver en ley de ingresos. En la ley de ingresos, sí. Deuda externa, 0. Así viene en el cuadrito resumen. Pero bajas más adelante la letra chiquita y autorizaron contratarle 5,500 millones de pesos al gobierno federal, perdón, de dólares al gobierno federal. Y a Pemex le autorizan contratar 6,500 millones de dólares en el mercado extranjero. Y a la CFE otros 320 millones de dólares. Entonces, en realidad, este 2018 seguimos tomando deuda, tanto interna como externa, pero la razón principal es un déficit que traemos, un déficit muy fuerte, cuando menos reconocido por la administración del presidente actual, en cerca de 500,000 millones de pesos. Vamos a hacer 70,000 millones de pesos el déficit. Vamos a hacer una pausa y al regresar me gustaría platicar contigo. A ver, ¿en manos de quién está esa deuda? ¿Qué se ha hecho con ese dinero? Si se ha hecho algo, sin dejar de hablar de la corrupción y la impunidad. ¿Cómo están las deudas estatales? Hay focos rojos. Claro. Entonces vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos platicando de deuda pública en México. Volvemos a Expedientes TVC. Estamos platicando sobre deuda pública con el doctor Pedro López y
Pedro, antes de irnos a un corte, te preguntaba, a ver, ¿en manos de quién está esa deuda? Me refiero, ¿quiénes son nuestros deudores internos? Nuestros deudores internos principalmente es la banca nacional. Todos los bancos que están constituidos en el país, de uno u otro modo, han... Principalmente extranjeros, por cierto. Y por cierto, digamos, tenemos 2 bancos españoles muy fuertes, tenemos un banco americano, un banco canadiense, un banco inglés, etcétera, que son muy fuertes, y uno que otro mexicano por ahí, ¿no? Entonces, instituciones financieras mexicanas. Hay otros que son inversionistas privados o inversionistas institucionales, en el caso de la deuda interna. Y en el caso de la deuda externa, pues tenemos organismos financieros internacionales. El Banco Mundial, el BID, en fin. A ver, dime una cosa, cuando hablas de inversores internos, ¿a quiénes te refieres? ¿A qué tipo de...? Hay 2 tipos de inversionistas que se les llama. Unos que son inversionistas institucionales, digamos empresas, sociedades que se dedican a comprar y vender deuda, porque también existe eso. O hay personas físicas que deciden invertir en instrumentos de deuda que el gobierno mexicano tiene, ¿no? Entonces es posible hacerlo. Digamos, hacen inversiones en CETES o en cualquier otro instrumento que pudiera tener el gobierno mexicano, ¿no? Pero realmente los grandes acreedores, digamos, del gobierno mexicano son las instituciones financieras. Exactamente. Ahora, 10 billones, más de 10 billones de pesos la deuda total del gobierno federal, del sector público. Del sector público, correcto. Porque el gobierno federal, digamos, son 7 billones y el diferencial lo trae Pemex y la CFE básicamente, y ahorradores de FOBAPROA, etcétera, ¿no? Y una parte muy pequeña que le llamamos nosotros ADEFAS, ¿no? Ok, esos 3 billones son estos que tú nos estás mencionando, Pemex, CFE, etc. Ahora, esto es la del sector público federal. ¿Cómo andamos en los estados? En los estados, digamos, en términos de monto y en términos de porcentaje del PIB, es mucho menor. Hasta principios de este año, digamos por ahí de mayo de 2018, la deuda de los estados es aproximadamente 575 mil millones de pesos. Ya englobada. Ya englobada. Aquí lo importante es ver caso por caso. Caso por caso. ¿Sí? Hay entidades, lo veíamos hace relativamente poco tiempo, entidades como Veracruz, que no tenían ni para pagar los sueldos. Así es correcto. Caso de Veracruz, anda su deuda aproximadamente en 50 mil millones de pesos. O un poquito más. Comprometidos, por supuesto, sus presupuestos de otros años. Sí, claro, de muchos años, cuando menos de 20 años o 25 años. ¿Y eso a qué los obliga? Bueno, eso los obliga a ser más eficientes en la utilización del gasto, a ser más eficientes en la recaudación, pero también le pega muchísimo a la falta de inversión, tanto de obra pública como una inversión privada, porque el inversionista privado viene cuando le tiene confianza al país, cuando le tiene confianza al Estado. Entonces, ¿quién le va a tener confianza a Veracruz cuando supimos de todos los escándalos que se habían cometido en la administración pasada? Y en la presente ya empezaron a aparecer. Y en la presente, así es, empezaron a brincar por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Necesitamos servidores públicos mucho más responsables, mucho más profesionales. Y hablo de servidores públicos. Yo sé, te estás riendo, pero la verdad de las cosas es que si la gente no tiene un compromiso realmente en servir, es muy complicado. Entonces, muy complicado. El gobernante en turno llama al amigo. Ahora, hablamos de personas, pero también hay que hablar de un sistema, porque puedes llegar con muy buenas intenciones, los menos, ¿sí? Y finalmente el sistema te lleva a hacer este tipo de cosas, ¿no? Es correcto. Este desvío de fondos, que el dinero no llegue a su destino y que te vayas, si no necesariamente con los bolsillos hinchados de dinero, si te vayas con algo y se haya repartido a todos lados, menos a la sociedad. Debe llegar. Así es, así es. ¿Qué hace falta una reestructuración? Yo creo que sí, hace falta una reestructuración de deuda, de la administración, y hace falta una reestructuración de la visión sobre el tema de las finanzas públicas, ¿no? Sí, es decir, tiene que ser una visión muy responsable.
Cuando tú lees los documentos que emitió este gobierno, por ejemplo, criterios generales de política económica, el Plan Nacional de Desarrollo, los informes al Congreso, etcétera, en todos ellos dicen, estamos haciendo un manejo responsable de las finanzas públicas. Sí. Aquí está el resultado. Bueno, ¿cuántas veces escuchamos a lo largo de esta administración? Va a haber recortes, vamos a amarrarnos el cinturón, la sociedad no lo va a sentir, el gobierno federal se va a amarrar el cinturón. Y muchas veces ni una sola cumplieron. Así es. Por el contrario, se endeudaron aún más. Y el gasto fue a manos llenas. Todos los presupuestos, por ejemplo, en esta administración que estamos haciendo referencia, hasta el presupuesto 2018, contienen una serie de medidas de ajuste en el gasto. Así es. Y los ahorros, ¿hacia dónde se van a ir? Realmente no hay ahorros en el gasto, per se. Hay ahorros, por ejemplo, en algunos programas que no se ejecutaron o que sobró el dinero. ¿Por qué? Porque hicieron un presupuesto inflado, hicieron un presupuesto mucho mayor. ¿Ok? Y ahí justamente es donde vienen esos actos de corrupción. O sea, repartir ese dinero o a los estados o a no sé quién. Que no quede nada. Que no quede nada. Sí, es terrible, es terrible. Y entonces se empiezan a generar actos de corrupción, no solamente a nivel federal, sino también a nivel de los estados. Déjame rápidamente retocar un tema. Hablamos de hacer una, se me fue el término, una reestructura. Mencionaste 3 tipos de reestructura y la que me llama la atención, porque es importante mencionarlo, cuando reestructuramos la deuda, lo que ganamos es tiempo, pero perdemos más dinero, ¿no? Sí, bueno. Crece la deuda, de alguna manera. De alguna manera, puede crecer. A ver, cuando llevas a cabo una reestructura, tenemos que plantearnos varias cosas. El monto, tenemos que plantearnos el precio de la deuda, es decir, la tasa de interés que tenemos, claro. El plazo que tenemos, ¿ok? Eso es muy importante. Y un elemento que nosotros decimos es el perfil, es decir, cómo vas a pagar, cómo piensas que vas a tener ingresos para poder pagar. Entonces, tienes un monto determinado. ¿Ese monto se puede bajar o puedes obtener ahorros? Sí, porque las tasas de interés a veces son muy altas. Es increíble, por ejemplo, que para los estados, Banobras, siendo el banco del federalismo, a veces les presta muy caro. Entonces, tienes tasas de TIE más 2, más 2.5, o más 1.5, o más 1.8, etcétera, cuando la banca comercial tiene tasas abajo de 100 puntos. Pero a ver, dime, ¿quién permite todo esto? Y te lo pregunto, nos queda ya muy poco tiempo, te lo pregunto porque a lo mejor yo, gobernador de entidad X, tengo una deuda, se me viene el vencimiento, vamos a reestructuro, pero al que le estoy dejando el problema, al que le estoy pasando la bolita es al siguiente. Al siguiente gobernador. Comprometiendo su administración, comprometiendo sus presupuestos. Entonces, es un círculo vicioso de nunca acabar. Claro. Dicen que esta deuda parece más bien deuda eterna, ¿no? Sí. O sea, que nunca se va a pagar, que nunca se va a cubrir, ¿no? Y sobre todo que no vemos, los ciudadanos, no vemos crecimiento, no vemos nueva infraestructura, no vemos beneficios de esa deuda. A ver, ¿dónde está todo ese dinero? Claro. Hay algo, la misma historia yo creo que nos ha demostrado que sí se puede pagar la deuda. En la época del presidente Fox hubo ingresos extraordinarios y se aplicaron a deuda externa. Y la deuda empezó a bajar. Estábamos en 50,000 millones de dólares la deuda externa. Y ahorita estamos 4 veces arriba. O sea, pues, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Necesitamos el dinero? Sí necesitamos el dinero, pero necesitamos que ese dinero verdaderamente llegue a la población. Yo creo que el país estaría contento si tuviéramos una deuda alta, pero una pobreza baja. Si tuviéramos beneficio económico, si tuviéramos crecimiento económico, mejores salarios, etcétera. Pero mientras esto no se da, es decir, tenemos desempleo, una tasa de informalidad, por ejemplo, en Oaxaca del 80%, impresionante, del 77% en Chiapas, o sea, no hay empleo para las dos entidades más marginadas del país. Más marginadas del país. Okay. Por un lado.
Por otro lado, la inversión pública ha decrecido. La inversión pública nada más es el 16% del monto total de la deuda. Es decir, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si estamos creciendo a unas tasas impresionantes en el monto de la deuda, ¿por qué no crece la inversión pública? Ok, estamos haciendo refinanciamientos, estamos haciendo canjes, etcétera. Todo eso está muy bien. Bajar las tasas, subir los plazos. No es posible que las próximas administraciones, específicamente la del señor López Obrador, vaya a tener vencimientos de $1 billón, cuando menos sus primeros 4 años. Fíjate nomás. ¿Hay futuro? Sí hay futuro, pero hay que hacer ajustes importantes. ¿Esta administración, con lo que hasta ahora nos ha mostrado, va en el camino correcto? La nueva administración va en el camino correcto en una parte, en lo que se refiere a reducción del gasto público. Lo segundo que tiene que hacer en esta materia, entrarle al toro e ir sobre un escenario en donde tenga que reestructurar, tenga que refinanciar esta deuda. De otra manera va a ser muy difícil. Y obviamente, imagínate, en un escenario de volatilidad de tasas, en un escenario de poco crecimiento económico, en un escenario que afortunadamente se va clarificando con el famoso Tratado de Libre Comercio, que ahora ya le cambiaron el nombre, pero me refiero, y donde no hay inversión. No, y te faltó el tema petrolero, ¿eh? El tema que es petrolero, fundamental. Claro, fundamental. Fundamental, y los precios van a la baja, la producción en el país no va necesariamente a la alza, en fin, son circunstancias. ¿Hay posibilidades de futuro? Dices tú que sí, en torno a si se trabaja. Aquí lo fundamental, creo yo, y espero que tú lo confirmes y lo reafirmes, o lo contrario, se necesita responsabilidad en el gasto para tener finanzas públicas sanas, adecuadas. Y también tenemos que combatir la corrupción y la impunidad, porque son dos elementos que nos ayudan muchísimo a generar confianza en el país, a generar inversión. Déjame agregar uno más, que lo tocamos al principio. Los contribuyentes, necesitamos contribuyentes responsables. Claro. Que todo el mundo le entre. Aquí quieres cosas buenas, pues tienes que pagarlas. Tienes que ser responsable con el gobierno y con tu país. Claro. Y también exigir los servicios que el Estado nos tiene que dar, porque un tema muy importante en esto de las finanzas públicas es mejorar el ingreso público, porque el déficit y la deuda se generan porque los gastos son superiores a los ingresos. Entonces, no solo hay que recortar el gasto, hay que aumentar los ingresos. Se dice fácil, pero hay que trabajar mucho. Hay que trabajar mucho. Doctor, te agradezco mucho porque nos des luz en este tipo de temas que son escabrosos, son difíciles de entender. Y yo espero que, al igual que yo, nuestro auditorio le haya pescado un poquito de cómo estamos en torno a la deuda pública y qué es lo que tenemos que hacer, porque no nada más es el gobierno, sino nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Te agradezco enorme. Encantado. Muchísimas gracias y gracias a usted por acompañarnos aquí en Expedientes TVC.